Bien, bueno, estamos aquí en otro vídeo para ver esta vez el uso de archivos en C Sharp. Como en otros lenguajes de programación, podemos realizar diversas tareas con archivos. ¿Vale? Podemos hacer lectura, escritura, añadir contenido, crear logs, etc. ¿Vale? Y veremos, pues básicamente, ejemplos de cómo podemos empezar a usar archivos. Con archivos nos referimos a todo tipo de documentos realmente. Sin embargo, en esta sesión pues, nos vamos a centrar en los más básicos, que son los archivos de texto, los TXT, ¿vale? Y veremos un poco pues, cómo se podría manipular, digamos, la parte de, es decir, información en otro formato, ¿vale? Como puede ser un JSON, ¿no? Un JSON. Hay muchos formatos de archivo. En principio podemos nosotros crear cualquiera que queramos. Podemos crear un HTML, podemos crear una imagen, etcétera. ¿Vale? Obviamente las implicaciones de codificar toda esa información son distintas y los procesos son más complejos cuando hablamos de otros tipos de archivos. ¿Vale? Tened en cuenta de que, por ejemplo, con C# se pueden hacer videojuegos, o sea que podemos hacer todo tipo de archivos, usarlos, manipularlos, editarlos, leerlos, etc. Lo podemos gestionar por medio de este lenguaje de programación sin problema, porque al fin y al cabo, el mismo ejemplo de un videojuego, pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos un ejecutable, tenemos muchas imágenes, tenemos vídeo, tenemos etcétera, ¿vale? Entonces, hay una gran diversidad de archivos que podemos nosotros crear, editar con C Sharp, pero la diferencia está en que pues, otros tipos de archivos que no son los de texto, los más básicos, ¿vale? Pues requieren mucho más trabajo y básicamente estamos involucrando más cuestiones como el formato, ¿vale? La codificación que tengan, por ejemplo, eso mismamente en documentos tipo PDF ya es importante, ¿vale? Donde el tipo de caracteres que vamos a pasar a nuestro archivo pues empieza a ser relevante porque podríamos tener problemas de codificación. Si alguna vez habéis abierto un PDF y se han salido un montón de caracteres raros, pues es algo relacionado a la codificación normalmente. ¿Vale? También los metadatos que tienen los archivos eso es algo relevante y bueno, todo eso pues son más cosas que se pueden hacer con archivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar cómo usar archivos, lo básico, ¿vale? O sea, empezaremos con acciones de lectura-escritura enfocadas un poco a TXTs y veremos cómo podemos primero escribir, luego leer información, etcétera, ¿vale? Vamos a pasar al visual. Bien, por cierto, en el vídeo anterior vimos cómo recibir todas las tareas, ¿vale? Y aquí nos faltó una wait, que era el que era por esto que no estábamos recibiendo el output de cada una de estas tareas, ¿vale? Al recibirlas de forma individual, pues estamos haciendo await de cada una de ellas, ¿vale? Al recibirlas de forma grupal también hacemos await, pero utilizamos la característica que tiene task de... Vamos a ver si nos explica esto. Vale. Crea, ¿vale? When all, o sea, cuando todas se traduciría, o cuando todo. Crea una tarea que se completa cuando todas las tareas, todos los objetos task que le pasemos se hayan completado. ¿Vale? O sea que esta es otra tarea, una cuarta, que lo que hace es esperar a las otras tres, ¿vale? Pero aquí le podríamos pasar una infinidad de tareas que hayamos nosotros puesto en nuestro programa, ¿vale? Entonces, esta se completa cuando todas las demás se han completado. Entonces, claro, si le hacemos una wait, estamos esperando a que todas las tareas anteriores se completen. Acordaos de que cada una de ellas tarda un segundo, ¿vale? Si no le hacemos una wait, esto sigue, pero no ha esperado a que las tareas se completen, ¿vale? Esa es la diferencia. Recordad que para nosotros un segundo no es nada, pero para un ordenador es muchísimo tiempo, ¿vale? Que se mueve en milisegundos. Entonces, en este caso, pues ya sí debería esto estar funcionando bien, ¿vale?
Bien, pues vamos a pasar a que era, o sea, darnos un resultado parecido a este, ¿no? Pero en este caso estamos usando task when all. Bien, pues eso sobre el ejercicio anterior. Vamos a pasar a otro proyecto. Y vamos a hacer aquí, vamos a escribirle, no sé, archivos de nombre, por ejemplo. Y vamos a ver cómo podemos nosotros, pues, crear archivos y realizar operaciones, ¿vale? Voy a poner aquí txt, luego tal vez lo expandamos a JSON como hemos comentado. Realmente, claro, cuando nosotros usamos otro tipo de archivo, es importante el formato, ¿vale? El archivo txt también puede ser importante el formato porque podemos tener, digamos, espacios, comas, podemos tener datos separados por comas o por espacios o por tabuladores, ¿vale? O sea, ya es importante el formato, pero en otros archivos es imprescindible. Otros tipos de archivos es imprescindible porque un JSON pues tiene un formato estándar donde tenemos unas llaves, tenemos unas comillas, etcétera, y los objetos los ponemos, ¿no?, a partir de esa notación o arrays. Y un XML, pues un poco más de lo mismo, tiene una serie de tags o etiquetas que envuelven cada una de las características, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Bien, pues ¿qué necesitamos para crear un archivo de texto muy simple? Pues, por ejemplo, necesitamos importar, ¿vale? Using system input output, ¿vale? O sea, esta librería se llama similar en diversos lenguajes de programación, más o menos. La IO implica input output, o sea, entrada-salida, ¿vale? O sea, en este caso se refiere pues a entrada-salida de datos aplicado a archivos, ¿vale? Y aquí lo que convendría es normalmente pues, por ejemplo, ¿vale?, poner un string que sea el texto que vamos a escribir, ¿vale? Y después, por lo general, hacer un try catch, ¿vale? Porque podemos nosotros, podemos hacerlo sin el try catch, ojo, pero podemos encontrar un error a la hora de intentar crear nuestro archivo, ¿vale? Porque pueden haber diversas situaciones. Puede haber la situación en la cual el archivo no exista, si lo intentamos leer, no existe, ¿vale? Podemos tener la situación en la cual el archivo haya sido eliminado, podemos tener la situación en la cual no hemos creado el archivo antes de intentar leerlo, etcétera, bueno, un etcétera un poco largo. Entonces, nosotros que queremos, pues, por si acaso, ¿vale?, intentar hacer un try catch, ¿vale? El try catch lo veremos un poco en el siguiente vídeo. Me parece que es de excepciones, ¿vale? Pero ya salió antes un poquito, me parece. Básicamente lo que hace es, si nosotros estamos, o sea, si traducimos las palabras sería intentar y aquí capturar, ¿vale? O sea, intentar quiere decir que vamos a intentar una acción, ¿vale? Vamos a intentar aquí una serie de comandos, pasos, acciones, tareas, como lo queráis ver, ¿vale? Vamos a intentarlo y en caso de que falle, vamos a capturar un error de algún tipo, ¿vale? Entonces aquí fijaros que esto toma un argumento que es una excepción, ¿vale? Y una excepción es un sinónimo de, pues, un error de algún tipo que suceda en nuestro código, ¿vale? Fijaros que aquí en la descripción dice representa errores que ocurren durante la aplicación, durante la ejecución de la aplicación, ¿vale? Aquí nosotros esto le podemos llamar lo que sea, ¿vale? Pero bueno, es un poco notación. Podemos llamarle mi error o como queramos, porque al final lo vamos a utilizar esa variable dentro de esto, ¿vale? Entonces, este conjunto de palabras claves, ¿vale? Try catch, se suelen usar juntas. Y lo normal es, pues eso, que se va a intentar algo. En caso de que falle, para que no nos salga un error catastrófico que no podamos controlar en nuestra aplicación, pues hacemos el catch, ¿vale? Esa es un poco la idea, porque recordad que siempre que tenemos nosotros un error en nuestro código, se para el programa, ¿vale? Entonces, para manejar este tipo de situaciones, pues para eso queremos plantear esta sección de código, ¿vale? Entonces, bien,
pues, ¿qué vamos a hacer a continuación? Tenemos que crear lo que sería un objeto que va a guardar la información del archivo que vamos a crear, ¿vale? Ese objeto vamos a usar este, Stream Reader, ¿vale? Fijaros que aquí ya me autocompleta esto, entonces dice, vamos a ponerle un nombre a esta variable, es un objeto que implementa text reader que lee caracteres de un conjunto, un stream, ¿vale? Es un flujo o un conjunto de datos en una codificación en particular. O sea que ojo con la codificación, ¿vale? No podemos usar cualquier tipo de caracteres, si no podríamos tener, bueno, se podría no entender, ¿vale? Si no sabemos qué caracteres estamos utilizando, si son los de español, los del inglés, etcétera, bueno, grosso modo, porque no funciona exactamente así, pero casi. Pues podríamos, a la hora de transformarlos, recordar que esta información se mueve como bytes, ¿vale? Y a la hora de transformarlos, podríamos no recuperar los caracteres exactos que queremos, ¿vale? O sea, quiero decir, imaginemos que nosotros nuestro programa lo hacemos para el conjunto de caracteres de latín, ¿vale? Que implican pues, idiomas europeos, el inglés, etcétera, también. Y hay símbolos especiales, pero recibimos caracteres de, yo qué sé, de árabe o de chino, pues entonces en ese caso, si no hemos avisado a nuestro programa que haga la codificación correcta, pues no se va a traducir bien el conjunto de datos, ¿vale? No se va a transformar bien. A ver, ¿qué me está marcando aquí? Variable local no asignada a texto, vale. Sí, esto no tiene ahora mismo un valor, ¿vale? Todavía, tal y como lo hemos puesto. Y aquí realmente lo que vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a ponerle aquí un string, ¿vale? Porque en texto quiero guardar el mensaje. Aquí lo que vamos a ponerle es el nombre del archivo. Vamos a decirle mi archivo. Podemos poner aquí lo que queramos, claro. txt, ¿vale? Fijaros que ahí incluimos el tipo de archivo que vamos a crear. Podríamos crear cualquier otro, ¿vale? Pero como vamos a usar, digamos, la forma más sencilla, pues vamos a hacer un txt, ¿vale? Y vamos a, por ejemplo, nosotros hacer una variable aquí donde digamos que de el stream reader, o sea, del objeto que acabamos de crear que va a guardar información de nuestro archivo, ¿vale? O sea, fijaros que aquí tiene la descripción. Vamos a aplicar uno de estos métodos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos readline, vamos a hacer este. Vamos a ver un poco la definición, aunque bueno, si traducís del inglés, lee una línea de caracteres del archivo actual, ¿no? O sea, el que está en el stream actual. Vale, o sea, solo hemos definido este, así que es el único. Devuelve la siguiente línea del input stream. Bien. Vale, o sea que nos vale para leer la línea de la primera línea de nuestro archivo en cuestión. ¿Vale? Y ahora lo que podríamos hacer, como estamos leyendo línea a línea, ¿vale? Estamos leyendo línea a línea, pues lo que podemos hacer es básicamente seguir este proceso hasta que lleguemos al final, ¿vale? O sea, podemos hacer aquí, digamos, un bucle, ¿vale? Donde sigamos, ¿no? Esta acción, ¿vale? O sea, aquí vamos a hacer un bucle while donde ponemos una condición, vamos a poner hasta finalizar documento, ¿vale? Y aquí repetimos acción, ¿vale? O sea, esto me marca error porque no tengo la condición puesta y eso, pero, o sea, que sería leer línea, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? O sea, leer todas las líneas. Imaginemos que nuestro texto ahora va a tener, pues, varias líneas, no solo una, ¿no? Por lo general. ¿Vale? O sea, nosotros podríamos no saber cuántas líneas tiene nuestro texto y a veces, si solamente queremos leerlo, pues puede que no sea relevante, ¿vale? Entonces, esto, ¿vale? Lo vamos a repetir hasta que línea, ¿vale? Que es el, vamos a poner línea, sea, mientras sea, mejor dicho,
distinto de null, ¿vale? Porque cuando llega al final, o sea, acordaos de que un texto, pues más o menos así, texto, más texto, ¿no? Lo que sea, y al final está en blanco, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que queremos replicar aquí, o sea, que cuando readline ya no encuentre nada y no salga null, por lo tanto, o sea, devuelva null, que es el equivalente a nada. Acordaos de que existe null, existe empty y existe poner la variable en vacío, o sea, es decir, un carácter en blanco o cero, en el caso de los números, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando de null, exactamente, ¿vale? O sea, si vemos cómo funciona esto, dice la nueva línea del input stream o null en el caso de que el final del input stream se haya acabado. Es decir, en el caso de que hemos llegado al final, pues devuelve null, ¿vale? O sea que así sabríamos que estamos en el final del texto y ahí ya tenemos que parar nuestro bucle, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escribir, ¿no? Por ejemplo, en consola, ¿vale? Lo que sea que tenga nuestro... Esta es la acción que vamos a repetir mientras estemos leyendo algo. Lo que sea que tenga el texto lo vamos pues, a leer, ¿vale? Y como aquí hemos puesto que seguimos, o sea, que queremos llegar al final del texto, pues tenemos que seguir con esta acción en la cual... no sé por qué se ha cambiado de pronto a otra cosa que no tiene nada que ver. Vale, no hace falta un trim por el momento. ¿Vale? Es decir, empezamos leyendo la primera línea, seguimos leyendo línea, ¿vale? Mientras que la línea no se anula, es decir, mientras haya contenido el texto, ¿vale? Y mientras, en cada una de estas iteraciones, ¿vale? Recordemos que esto va por ciclos, ¿no? O sea, cada ciclo nos estaría dando una línea nueva del texto, pues mientras lo que hacemos es escribirlo en consola, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Pues una vez que ya hemos terminado esto, ¿vale? Tenemos que aquí lo que nos recomienda IntelliCode está perfecto, porque lo normal es que tengamos que cerrar el espacio de memoria que hemos abierto para leer nuestro texto, ¿vale? Esto normalmente en programitas tan sencillos no nos va a causar problemas si nos olvidásemos, ¿vale? Pero es una buena costumbre cerrar, ¿vale? Pero el programa se puede quedar ejecutando o algo así raro si no lo cerramos, entonces es una buena costumbre cerrarlo, ¿vale? Cerramos el stream asociado al archivo, ¿vale? Recordemos que el stream lo hemos creado aquí, ¿vale? Lo hemos empezado por aquí y estamos leyendo línea a línea, ¿vale? O sea, pensando en el stream como un flujo de datos, una cantidad de datos que nosotros estamos, con los cuales estamos interactuando, ¿vale? Entonces, claro, digo que normalmente esto no va a ser problema porque al fin y al cabo estamos abriendo un archivo que tal vez pese unos bytes, voy a decir, ¿vale? Un archivo de texto corto, pues no va a pesar mucho, ¿vale? O sea, la Biblia entera creo que cabía en un disquete, ¿no? Si fuese solo texto. Y un disquete de aquellos años era 1,44 megabytes de potente memoria. Entonces, imaginaros, ¿vale? Un archivo de texto normalmente pues son unos pocos bytes, ¿vale? Porque no tiene más información, no tiene imágenes, no tiene nada así que ocupe espacio, ¿no? Más espacio, quiero decir. Bien, luego, para que no se nos cierre el programa, vamos a poner aquí console readline. ¿No? Acordamos que esto lo que hace es que nos deja el cursor, ¿no? Esperando que presionemos una tecla. O podemos poner incluso read key. ¿Vale? Este es el de presionar una tecla tal cual. ¿Vale? Readline espera pues que haya un input, pero si ese input no se usa, pues se acaba el programa igual. ¿Vale? O sea que en ese sentido sirven para lo mismo, ¿vale? Aunque no hacen lo mismo. Bien. Luego estaría la parte de la excepción, ¿vale? Entonces aquí en la excepción lo que vamos a hacer es que o sea, el tratamiento que le vamos a dar a la excepción sería escribir esto en consola, ¿vale? En el caso de que no encontremos el archivo, vamos a poner un mensaje personalizado
en el cual podemos poner, por ejemplo, ha ocurrido un error. ¿Vale? Y como aquí tenemos el objeto X de excepción, ¿vale? Aquí podemos acceder a él y poner su parámetro mensaje, ¿vale? O sea, recordemos que este objeto, ¿vale? Es nuevo. Creo que no lo hemos visto en... Alguna excepción habrá salido en programas anteriores, o sea, en vídeos anteriores, pero no hemos visto en sí cómo funcionan muy a fondo. Entonces, si nos metemos en lo que sería el objeto excepción, vemos que aquí hay diversos campos. Uno de ellos es el mensaje, ¿vale? De la excepción, que es este bonito mensaje de error que nos sale cada vez que hacemos algo incorrecto. ¿Vale? Así que, bueno, eso. Podemos acceder entonces a este campo pues mediante este valor. ¿Vale? E incluso podemos aquí, como veis, acceder a otro tipo de información del error. Podríamos ver la fuente del error, o sea, de dónde ha salido este error, la traza, ¿vale? Y diversos campos más que tenemos por aquí que nos pueden añadir, ¿vale? Información a nuestro programa. Incluso nosotros podemos personalizar, ¿vale? Mensajes, ¿vale? Podemos personalizar el tipo de error que nos sale, eso lo veremos un poquito en el apartado de excepciones, ¿vale? Pero bueno, ya que han surgido, pues las comentamos un poco. Bien, pues este campo muy, muy habitual, ¿vale? Cuando estamos haciendo proyectos de consola y queremos solamente ver un poco lo que sería el mensaje de error y ya está. ¿Vale? Fijaros que aquí nosotros podemos hacer cualquier otro tratamiento. Podríamos hacer, por ejemplo, usar un logger para guardarnos el campo, o sea, para guardarnos la excepción, ¿vale? Y ver que, o sea, que quede registrado en un archivo o en una base de datos, pues que hemos tenido este problema, ¿no? Y a partir de ahí, pues que ya le daríamos la solución que corresponda, pero queda registrado, ¿no? Que hemos hecho esto, ¿vale? Y incluso podemos aquí añadir otra palabra clave más, finally, donde podríamos hacer otra cosa, ¿vale? Console, writeline, ¿vale? Para que entendamos este finally, ¿vale? Recordemos que estamos intentando hacer algo, ¿vale? Ese algo puede salir bien o puede salir mal, ¿vale? En caso de que salga bien, vamos a llegar hasta aquí y vamos a ver que se nos queda el cursor para finalizar el programa. En caso de que salga mal, vamos a recibir un mensaje de error, ¿vale? Y cuando se acaban estas dos cosas, cuando ya se han acabado estas dos partes, podemos poner algo más que se vaya a realizar, ¿vale? Pues al final de todo este ciclo, ¿no? Todo este bloque, ¿vale? O sea, final del try touch final. Vamos a poner esto, aquí no vamos a hacer nada por el momento, pero para que salga un mensajito desde aquí. Bien, pues así más cosas, creo que no necesitamos más. Vale. Y venga, vamos a ejecutar esto, no tenemos errores. La variable texto se declara porque no se usa. Sí, efectivamente, porque hemos... tal y como lo hemos hecho, vamos a leer un archivo, ¿vale? Si el archivo no existe, nos va a devolver un error. ¿Vale? A continuación veremos cómo escribir un archivo, ¿no? Vale, esta carpeta se llama así. Vamos a borrar aquí cosas. Y sorpresa, pues si yo no he creado el archivo, pues no existe. Entonces, fijaros que aquí me dice dónde ha pasado esto, ¿vale? O sea, que voy a ir a este sitio y voy a crear un archivo. Voy a crear un archivo y vamos a ver que efectivamente o sea, la ubicación, este punto es interesante, la ubicación no es aleatoria, la ubicación tal y como he puesto yo el nombre del archivo, ¿vale? Que no le he dicho vete a tal sitio de mi disco duro y aquí carpetas, ¿no? Carpetas en cuestión, no sé qué, navega por aquí y llega a este archivo en cuestión, le he dicho simplemente mi archivo.txt, lo que va a hacer es que va a mirar en la carpeta local
donde, bueno, en algún sitio de la carpeta donde yo creo este proyecto, ¿vale? Entonces aquí vemos que yo he creado este proyecto en archivos, o sea, en esta carpeta, dentro de esta ruta, que bueno, lo anterior es irrelevante, pero en esta carpeta, y dentro de esa carpeta me ha mirado el archivo, mi archivo txt, ¿vale? Que obviamente no existe, así que lo voy a crear ahora, o sea, no estoy haciendo nada en particular. Voy a crearlo como mi archivo, mismo nombre, claro, si no, el programa no va a saber que sea este documento. Y le voy a poner, vaya, lo he escrito mal el nombre. Un segundo, mi archivo.txt, vale, con A mayúscula, o sea, exactamente igual que lo habéis escrito aquí, obviamente, y voy a poner hola, enter, desde mi archivo.txt, ¿vale? En 3 líneas, ¿vale? O sea, quiero decir que, ¿vale? Así, lo he escrito, bueno, aquí podemos poner lo que nos dé la gana, obviamente, ¿vale? O sea, el caso es que salga escrito en nuestro programa, ¿no? Bien, cierro este archivo. Y ahora voy a ejecutar esto otra vez. Y sorpresa, pues sale hola desde mi archivo.txt. Espera la tecla, le doy la tecla y fijaros que una vez que yo le doy la tecla, ¿vale? O sea, una vez que le doy aquí una tecla, salta a esta parte del finally, ¿vale? Salta a esta parte del final de try catch final, ¿vale? O sea que ahí podríamos realizar otra acción. Recordemos que estamos dentro de un try, ¿vale? Si no lo hacemos con el try y no existe el archivo, nos va a soltar un error y lo único que vamos a ver es un error genérico en nuestro programa, ¿vale? O sea, esta es una forma un poco más refinada de hacerlo porque no estamos personalizando el mensaje, pero por lo menos estamos, bueno, sí un poquito tal vez, pero estamos viendo con un poco más de coherencia qué es lo que pasa, ¿no? Una personalización mínima, ¿no? Donde vemos, ha ocurrido este error y dice aquí, ya en inglés, porque es genérico, ¿vale? Could not find file tal, ¿vale? O sea, no se pudo encontrar el archivo tal, ¿vale? O sea, un error muy sencillo de entender. En este caso, si nosotros borramos esto, ¿vale? Y voy a borrar temporalmente mi archivo txt y ejecutamos otra vez. ¿He guardado? Sí. ¿Vale? Fijaros que ya no me sale nada porque yo no he puesto que haga nada esto. ¿Vale? No he puesto nada. No me sale en plan error, ¿vale? Porque estoy dentro de un try catch y se ha hecho un catch de la excepción, o sea, se ha tomado ese error como si se fuese a hacer algo, pero no se ha hecho nada, ¿vale? Entonces, a ver cómo hago esto. Quiero ahora mostrar lo que pasa si lo hacemos sin el try catch. Vale, aquí yo creo. Bien, voy a comentar esto, no voy a hacer que haga algo. No debería hacer nada porque try está vacío, pero bueno. Venga, por si acaso. Vale, vamos a ver ahora un error. Porque mi archivo sigue en la papelera. Entonces, claro, ¿qué preferimos? Este error un poco indescifrable al principio, ¿vale? Sobre todo las primeras veces que vemos este tipo de cosas. O el catch que nos ha hecho antes exactamente el mensajito de error, ¿no? Vale, pues fijaros que si leemos esto, ¿vale? Con mucha paciencia, pone aquí un handled exception, ¿vale? Estoy ya introduciendo un poco las excepciones que lo vamos a ver en el siguiente vídeo, de todas formas, pero es interesante ya ir entendiendo esto, ¿no? Un handled exception, es decir, no se ha hecho un tratamiento de esta excepción, ha quedado por ahí tirada y abandonada a su suerte, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que nuestro programa muere, ¿vale? En system.io, o sea, de system.io, ¿vale? O sea, es decir, acordaos de que esto es de aquí, system input output, ¿vale? Por cierto, este using ni siquiera hace falta, porque ahora Net6 es tan listo que ya no hace los imports él solo, creo. Porque cuando sale gris, ¿vale? Es que no se está utilizando y yo realmente sí estoy usando cosas que corresponden a input output, pero veis que sigue en gris, o sea que el import es como irrelevante. Bien, lo podéis quitar o lo podéis dejar. En todo caso,
nos está diciendo de aquí, ¿vale? O sea, esto sería, digamos, desde donde se ha lanzado esta excepción, este error. Could not find file, ¿vale? O sea, no os asustéis con esta pila de texto, que todos los errores tienen igual de mala pinta. ¿Vale? Y nos dice, no se puede encontrar el archivo y luego esto, ¿vale? El archivo en cuestión que no se encontró, ¿vale? Y luego nos dice, claro, nos sale todo aquí, ¿vale? O prácticamente todo, donde dice file name, o sea, el nombre del archivo, o sea, nos repite el nombre del archivo, ¿vale? Y luego ya, pues, un montón de información que, bueno, ahora mismo no es tal vez muy relevante para nosotros, pero sí que vemos que ha habido más cosas que han ido mal, ¿vale? En relación a System.io, ¿vale? Y en relación a System.io Stream Reader, que es lo que intentábamos, bueno, intentábamos sin un try, ¿vale? Hacer por aquí. O sea, este objeto en cuestión no se ha podido ejecutar esto porque no existe el archivo que yo estoy intentando leer, ¿vale? Básicamente, o sea, fijémonos que no hemos creado el archivo, lo hemos intentado leer solamente, ¿vale? Entonces, un segundo, voy a recuperar archivos de papelera, ¿vale? Para que se ponga en la carpeta directamente. A ver, ¿cómo era esto? Clic derecho, restaurar. Bueno, y de paso limpio la papelera. Bien. Vale, pues ahora sí, otra vez en la carpeta está el archivo, ¿vale? Fijaros que todo el rato estamos hablando de esto. ¿Vale? De que aquí en la carpeta donde tenemos archivos, ¿no? Que es el proyecto que estamos trabajando, sale nuestra solución, sale program CS y sale mi archivo.txt, ¿vale? O sea, nos referimos solamente a eso, de que el archivo efectivamente en cuestión que queramos leer pues esté ahí, ¿no? ¿Vale? Y ahora vamos a ejecutarlo otra vez. Y todo vuelve a ser felicidad, ¿vale? Más escrito eso mal. Mi archivo pone ahí. Vamos a corregirlo. Vale, bien, le damos un key y ya está. Vale, pues vamos a volver a ponerlo. Entonces, por eso, ahí vemos un poco la importancia también del try catch, ¿vale? Nos permite gestionar mejor situaciones, o sea, está pensado para eso, ¿no? Situaciones en las cuales puede haber un error, ¿vale? Que no son pocas, haciendo un programa. Y consultando un recurso, pues podríamos, ojo, podríamos no encontrarlo, el recurso, ¿vale? Podría no estar ahí, porque yo qué sé, trabajamos con un equipo, nuestro compañero, por lo que sea, ha hecho un commit al repositorio y se ha cargado un archivo y ya no lo encontramos, ¿vale? Bueno, cosas de la vida, ¿vale? El archivo puede no estar si lo intentamos buscar. Bien, pues esto sobre, vamos a poner aquí un comentario, leer un archivo en la carpeta archivos del proyecto, ¿vale? Con try catch, pero bueno, ya eso no lo pongo, es evidente que está ahí try catch. Y ahora vamos a crear un archivo, ¿no? Que es un poco lo suyo, ¿vale? Un poco lo suyo para evitar este error que es muy fácil de evitar. Si nosotros vamos a leer un archivo y debería existir o tenemos permiso para crearlo, o sea, quiero decir, yo voy a hacer un log, por ejemplo, de mis errores o lo que sea en mi programa, y es la primera vez tal vez que se ejecute mi programa en esta máquina, entonces es posible que no exista ese archivo, ¿no? Es más, lo más probable es que no exista, ¿no? Entonces, yo en ese sentido estoy autorizado a crear ese archivo para loguear, ¿no? En ese, tiene sentido, quiero decir. En ese caso, nosotros lo normal que se suele hacer en estas situaciones es poner un trozo de código que en caso de que no exista el archivo, pues lo cree, ¿vale? Y en caso de que exista, pues simplemente escribe en ese archivo, ¿vale? O sea, y eso resolvería, bueno, evitaría directamente el error que hemos tenido que manejar por aquí, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos con eso en particular, ¿vale? A ver. ¿Qué necesitamos para escribir a un archivo de texto? Pues en principio es muy parecido, ¿vale? A lo anterior. Vamos a hacerlo con try catch también para evitar posibles errores, aunque en este caso ya no debería haberlo, ¿vale? Y finally se puede poner o no, por cierto, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo así, ¿vale? Antes utilizamos Stream Reader,
pues que esto básicamente stream, ya os digo, es flujo de datos o... Bueno, stream realmente es algo así como riachuelo o algo así creo que es. O sea que la idea es un flujo, algo que se mueve, ¿no? En este caso hablamos de información, no hablamos de agua, pero la idea, la analogía es buena, por eso se derivó esa palabra para este uso. ¿Vale? Es como un canal de datos que estamos manejando. O sea, en este caso hablamos de un pedazo de la memoria que tenemos en nuestro ordenador que está gestionando esto, ¿vale? Lector, reader, ¿vale? Entonces aquí si le damos la lógica correcta, pues correspondería pensar en stream writer, ¿no? ¿Vale? Y SW, o ¿cómo lo he llamado antes? Por usar la misma notación SR, pues este va a ser SW, venga. ¿Vale? Y veis que aquí me indica un poco lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, texto no lo hemos usado hasta ahora, ¿vale? Porque lo quería poner para efectivamente el texto que vamos a escribir, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner mi archivo, hay que ponerlo como string, mi archivo.txt, ¿vale? Y vamos a escribir en ese archivo, venga. Pues entonces, como veis ahí, ya me está autocompletando, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, hacer writeLine. Fijaros que esto se parece mucho a lo de console writeLine, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Y aquí nosotros podemos, por ejemplo, pasarle un texto genérico. Estoy escribiendo en mi archivo, ¿vale? Hardcodeado en este caso, ¿vale? Es un texto genérico. O podemos hacer un texto dinámico, eso ya lo que queramos, ¿vale? Vamos a probar primero este y luego lo cambiamos para poner la hora o algo así, por ejemplo, ¿vale? Y podríamos seguir así, por cierto, ¿vale? Podríamos seguir poniendo más líneas, porque al fin y al cabo esto lo que hace es write line, o sea, escribe una línea, ¿vale? Lo que, digamos, otra línea, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Y como podéis esperar ahora, pues después de eso podemos nosotros poner el cierre de este stream, ¿vale? O sea, de este espacio de memoria lo vamos a dejar de utilizar. Venga. Y ya está cerrado nuestro archivo, además, ¿vale? O sea, esto es un poco también lo que ocurre cuando nosotros vamos a escribir un archivo, lo tenemos que abrir y editarlo, ¿no? Y luego lo cerramos, ¿vale? O sea, de la misma forma en la que nosotros hacemos todo eso a mano, ¿vale? O sea, es decir, lo hacemos con la interfaz gráfica de que vamos a blog de notas, abrimos el archivo, escribimos algo, guardamos y cerramos, pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? O sea, aquí sería asignar el objeto que se va a encargar de escribir en el archivo. Luego aquí se abre y se escribe, se sigue escribiendo otra línea y se cierra el archivo, ¿vale? O sea, es un poco en este concepto. Bueno, realmente se abre aquí, porque una vez, fijaros que eso lo sabemos porque si el archivo no existe nos suelta error en este paso, ¿vale? No en este, o sea, no llega aquí directamente, nos suelta aquí. O sea, que aquí ya se busca y se abre el archivo para escribir, ¿vale? Y si no existe, pues ahí es donde te dice, oye, que no lo he encontrado y no sé qué hacer, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí esto lo podríamos poner igual que antes, directamente. Ha ocurrido un error, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a... claro, aquí no le hemos pasado parámetro este, ¿vale? Del objeto exception le tenemos que pasar, pues, ponerle un nombre, digamos, al objeto y a partir de aquí lo podemos utilizar, si no, no estaría disponible, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a decirle adiós a nuestro texto anterior porque se va a borrar, ¿vale? Porque, como hemos dicho, escribir línea, pues vamos a ver cómo queda nuestro archivo, ¿no? Vale, esta primera parte además la vamos a pasar a después, ¿vale? Para que primero escribamos el archivo. Bueno, más que crear, esto es escribir, ¿vale? Porque el archivo no lo hemos creado. Escribir en un archivo txt. Y vamos a leerlo después, para leer un archivo en la carpeta, vale, sí.
¿Vale? O sea, primero le escribimos estas cosas y después las leemos porque ya sabemos leer en el archivo. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo así. Bien, pues ahora lo que hay en nuestro archivo, efectivamente, es solo esto, ¿vale? Quiero decir, a ver, voy a abrir el archivo. Uy, no quiero abrir otra vez program. ¿Vale? O sea, fijaros que nuestro archivo, por eso digo que adiós a lo anterior, porque ahora hemos abierto el archivo y hemos hecho writeLine. Y al ser writeLine, pues se ha escrito encima de lo que había antes, se ha escrito esto. ¿Vale? Entonces, cuidado con este asunto porque nosotros podemos, ya pasaríamos un poco a las operaciones que podemos hacer, ¿vale? Con archivos. Nosotros con archivos los podemos crear, los podemos borrar, podemos escribir, leer, etcétera, ¿vale? O sea, operaciones con archivos, ¿vale? Es más, este comentario lo voy a hacer así, multilínea. ¿Vale? Porque nosotros podemos crear archivo, podemos leer, ¿vale? Obvio, esto no modifica el contenido, ¿no? Porque estamos leyendo, ¿vale? Sería como leer un libro y modificarlo con la vista, no tendría mucho sentido. ¿Vale? Escribir, esto sí modifica, ¿vale? Sí modifica y borra lo anterior. Y existe una operación particular que no es la de escribir, ¿vale? O sea, bueno, sí es la de escribir, pero escribir de forma distinta. Append, ¿vale? Que es, se traduciría como añadir, ¿vale? Entonces escribe añadiendo contenido al final. O sea que si ya existe algo, no lo borra, sino que añade al final el contenido, ¿vale? Que queramos nosotros escribir. Entonces aquí, si nosotros nos vamos a... ¿Dónde estaba? Más arriba. ¿Vale? Aquí writeLine, ¿vale? El writer, ¿vale? Vamos a mirar sus métodos. Fijaros que tiene escribir línea, flush, write, close, no sé qué, ¿vale? Dispose, etcétera. Y también puede escribir de forma asíncrona, etcétera, pero no tiene la acción de append, ¿vale? Entonces tendríamos que usar otro objeto para poder añadir en vez de escribir, ¿vale? O sea, este objeto está hecho para escribir, tal cual. ¿Vale? Entonces vamos a ver eso y veremos que nuestro archivo efectivamente no se modifica. Bien. Bueno, entonces aquí, ¿vale? Donde tenemos StringWriter, realmente lo que necesitamos es abrirlo de otra forma, ¿vale? O sea, en la apertura del archivo, nosotros podemos determinar cuál es el modo en el cual vamos a abrir el archivo, ¿vale? O sea, esto está relacionado a las operaciones. Nosotros podemos abrirlo en modo lectura, ¿vale? Podemos abrirlo en modo escritura, que lo que hace es borrar todo y volver a escribir, o podemos abrirlo en modo append, ¿vale? Para añadir y no borrar lo anterior. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer dos cosas. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Vamos a pasarle true, ¿vale? Como segundo parámetro opcional. Fijaros que aquí, si nosotros nos metemos en esto, vamos a ver que efectivamente aquí el primer parámetro es un string donde indicamos el path, o sea, la ruta donde está nuestro archivo. El segundo es un booleano que indica si vamos a hacer append o vamos a hacer write. ¿Vale? Entonces, en este caso, por defecto estaba con false, ¿vale? Y nosotros al poner true estamos diciéndole que ahora sí vamos a hacer append. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí otra cosa. Vamos a poner añado esta línea. Añado esta otra línea, ¿vale? Y ahora nuestro archivo va a tener dos líneas más, que son estas dos que se van a añadir al final, ¿vale? Entonces vamos a guardar y vamos a, bueno, cerrar esto, ¿no? Porque seguía ejecutándose. Run.
y efectivamente vemos que sale lo anterior, ¿vale? Y se añaden las dos líneas que hemos puesto ahora, ¿no? ¿Vale? O sea, si tenéis el archivo abierto, que ha sido mi caso, no se actualiza la información, tenéis que cerrarlo y volverlo a abrir. ¿Vale? Entonces aquí lo he cerrado y lo he vuelto a abrir y ahora sí sale el stream actualizado, ¿vale? Y están estas dos líneas que acabo de poner, ¿vale? Entonces, bueno, bien, pues eso para, normalmente nosotros queremos hacer muchas veces más appends que writes, tal cual, porque este es el modo en el cual queremos, por ejemplo, hacer un log, ¿vale? Normalmente no vamos a querer borrar logs, ¿vale? Normalmente lo que vamos a querer es añadir líneas, ¿vale? Añadir líneas en nuestro login, ¿vale? Que es una lista de eventos o errores que hayan podido pasar en nuestra aplicación, y normalmente no vamos a querer borrar el historial, sino que vamos a querer añadir nueva información, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con esto, porque si abrimos el documento en el modo incorrecto, ¿vale? Podemos, pues eso, causar un borrado de nuestro archivo completamente, ¿vale? Un poco desafortunado. Entonces, a ver, vamos a poner aquí, no borra lo anterior, ¿vale? Importante. A veces al principio, cuando se está manipulando archivos, podemos olvidarnos de ese parámetro en particular, ¿vale? Y podemos tener que, bueno, podemos tener resultados inesperados, digamos, ¿no? En general. Bien, pues en principio hasta aquí con esta parte de archivos TXT, ¿vale? Y vamos a pasar a ver un poquito, ¿vale? Un poquito solo otro tipo de archivos que podamos nosotros encontrarnos por ahí, ¿vale? O sea, para cada tipo de archivo hay más o menos algunas alternativas a la hora de poder utilizarlos, y en este caso, ¿vale? En este caso podemos nosotros, por ejemplo, usar una librería o alguna función ya predeterminada para poder hacer el trabajo un poco más sencillo, ¿vale? Porque si no, lo que nos tocaría, en el caso de un JSON, ¿vale? Que, bueno, pues puede ser un poquito extenso, tendríamos que tomar todos los valores, hacer una transformación que se llama deserializar, ¿vale? O sea, están normalmente en un formato, bueno, en JSON desde luego, están en un formato determinado, y nosotros queremos pasarlo a otro, ¿vale? Básicamente esa es la tarea en cuestión, ¿vale? Y quiero decir, aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener, vamos a pegar esto por aquí para que se vea, ¿vale? Nosotros podemos tener situaciones en las cuales tengamos algo así, ¿no? Tenemos información que si la leemos, bueno, se entiende, ¿vale? Pero, claro, nosotros a nuestro programa le tenemos que decir qué es cada cosa, ¿no? Le tenemos que decir, por ejemplo, qué campo de todo esto queremos guardar, si lo queremos poner en tipo string todo, o si lo queremos poner en valores de enteros. Por ejemplo, aquí yo veo un entero, ¿no? A number, ¿vale? Y pone 243. O sea, esto puede ser importante porque podríamos tener arrays, como vemos an array, por ejemplo, y aquí hay un array que pone cosas, ¿vale? O sea, no es muy importante lo que tiene dentro, pero sí que vemos que dentro de un JSON, ¿vale? O sea, dentro de lo que sería este tipo de archivo, tenemos este formato en particular con llaves, o sea, quiero decir, llave que abre y que cierra, luego un key, ¿vale? O sea, lo que sería el valor de cada campo, y luego el valor del campo en sí, ¿vale? Si es un string, va entre comillas, y si es un número, que también podemos guardar números aquí, pues va como número tal cual, ¿vale? Entonces el número puede ser un float o puede ser un int, etcétera. O sea que aquí empieza a ser relevante no solo qué campo tomamos, sino también cómo guardamos ese dato en nuestro programa para que tenga un tipado correcto,
¿vale? Recordemos que C# es de tipado fuerte, o sea, quiere decir que no podemos tener variables sin tipo asignado, etcétera. O sea, que tenemos que, pues, básicamente tenemos que tener los tipos en cuenta, quiero decir, en todo caso, si no, pues no vamos a poder, no vamos a poder trabajar bien, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, un ejemplo, ¿vale? Estoy buscando a ver si hay algún JSON disponible sencillo, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, vale, bueno, pues normalmente, ¿cómo conseguimos nosotros un JSON, un JSON? ¿Vale? Nosotros podemos tener el recurso, o sea, el archivo, ¿vale? O podemos conseguir archivo en una API, por ejemplo, ¿vale? Que es un poquito el caso que vamos a hacer. O sea, normalmente una API lo que nos devuelve, ¿vale? Vamos a ver uno en cuestión. No es muy relevante la información que tiene, pero vemos que la información que nos arroja está en formato JSON, ¿vale? O sea, que quiere decir que tiene un ID en este caso y tiene un texto, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a ver, ¿vale? Luego tiene más cosas que en este caso no son relevantes. Pero nosotros conseguimos el JSON y podemos manipularlo para quedarnos con el campo en cuestión que nos interese, ¿vale? Entonces sería un poquito eso el ejercicio que vamos a hacer. Y vamos por aquí, ¿vale? Y vamos a añadir otro proyecto para que no se mezcle con el anterior. Es un proyecto de consola. Y vamos a poner aquí JSON. Vale. Pues aquí vamos a ver cómo conseguir un JSON de un API y usar su contenido, ¿vale? Entonces, realmente esto no es muy complejo. Una vez que nosotros entendemos básicamente cómo funciona, pues podemos empezar a recolectar datos de Internet y podemos guardarlos o utilizarlos en nuestro programa, presentarlos en consola, en fin, lo que queramos, ¿no? Básicamente las APIs, ¿vale? Que lo he comentado muy deprisa tal vez, pero son interfaces, ¿vale? En las cuales nosotros podemos recibir unos datos. Podemos enviarles datos y podemos recibirlos, ¿vale? Entonces se usa muchísimo en programación porque son bastante cómodas en ese aspecto porque tienen un formato y siempre que nosotros respetemos el formato, pues interactúan bien, ¿vale? Y si no, pues recibimos un error de que hemos hecho una petición incorrecta. Entonces, bueno. En lo que nos atañe a nosotros, pues básicamente lo que nos importa es que nos devuelven un JSON, un JSON que podemos acceder en la web, como hemos visto, y desde nuestro programa pues podemos nosotros hacernos con ese recurso y utilizarlo, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un par de cosas así rápidamente. ¿Vale? Vamos a hacer HTTP request y vamos a web request. ¿Vale? Y aquí control punto para añadir la dependencia en cuestión using systemnet, ¿vale? Para que esto sea correcto. Y aquí
normalmente o sea, estamos usando un objeto con el cual vamos a hacer una petición, ¿vale? Que como ya veis por el nombre, pues va a ser en web, es decir, vamos a ir a una web y pedir un recurso, ¿vale? Y aquí se está quejando de que no sabe que todavía no sabe lo que es URL. ¿Vale? Entonces se lo vamos a pasar de otra forma. Vamos a crear el objeto de otra manera para que podamos nosotros... vamos a hacerlo así. Esto es, por cierto, un cambio de tipo manual a un objeto, ¿vale? Que anteriormente lo hemos visto con variables primitivas, o sea, lo hemos visto con int, por ejemplo, ¿vale? O sea, sería lo mismo. Cuando queremos cambiar a un tipo distinto, pues aquí queremos cambiar de objeto, ¿vale? Y aquí vamos a definir nuestro objeto para que tenga la información que nosotros queremos. Vamos a usar web request, o sea, petición web, punto create, y aquí le pasamos simplemente lo que va, digamos, dónde está el recurso que nosotros queremos, ¿vale? Entonces vamos a poner así esto para que nos pueda escapar los caracteres especiales, si es que hay alguno. Bien, y voy a poner la dirección, o sea, la URL que tenemos aquí, ¿vale? Que bueno, esto ya os digo, es un poco una API un poco tonta, pero es que son hechos de o verdades sobre los gatos, algo así. Pero bueno, el caso es que es solo eh, con uso pues, académico, ¿no? De que vamos a consumir este recurso y vamos a obtener algún campo que nos interese, ¿no? Vale, entonces le pasamos esta URL, en resumen. Volvemos aquí. Venga. Y fijaros que aquí podemos escribir la URL con normalidad porque hemos puesto la arroba antes, ¿vale? Si no, lo más seguro es que nos dé un problema. Bien. Y ahora pues queremos nosotros decirle qué hacemos con ese dato, ¿no? O sea, hemos pedido el dato, ¿vale? Vamos a hacer hemos creado el request, ¿vale? Y ahora lo vamos a utilizar. Entonces, realmente, ya os digo, esto casi todo es todavía web, ¿vale? Todavía no hemos llegado a la parte en la que el archivo lo estamos manipulando, pero lo que vamos a hacer es ahora, pues definir cómo vamos a usar este recurso, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer algunas transformaciones usando HTTP web response, ¿vale? Vamos a crear un response, o sea, una variable, ¿vale? Un objeto que diga que es de tipo response. Esto es lo que obtenemos, ¿vale? Nosotros hemos definido primero nuestra petición, lo que enviamos, y ahora vamos a definir lo que obtenemos de vuelta, ¿vale? Y vamos a hacer el mismo truquito, http web response, para que sea del tipo correcto este objeto que vamos a crear. ¿Y de dónde lo tomamos? Pues de request. Request, escrito igual. Vamos a obtener el response, o sea, vamos a obtener la respuesta del sitio en el que estamos contactando. Recordemos que estamos contactando a un servidor que está en algún sitio donde nos arroja esta información en esta ruta, ¿vale? Using, otro using, ¿vale? Ahora estamos viendo que también el using lo podemos utilizar en nuestro código de esta manera, usando un recurso en particular. Y aquí ya sí nos metemos en la parte de archivo, ¿vale? O sea, lo primero ha sido obtener el archivo. Stream, ahora vamos a crear un stream. Que va a ser el stream del response anterior, ¿vale? O sea, va a ser response.get response stream. Vale, esto está mal, creo. Sí, esto... Aquí yo quería poner response y me ha escrito otra cosa. Vale, o sea, este. Y de aquí, get, a ver si me lo autocompleta. No. Response stream. Así. A que me dice. No existe en el contexto actual.
si lo acabo de crear aquí. Response. Vamos a borrar esto un momento. A ver si me quita el tema de... Vale, ahora sí. Vale, era un asunto del using que me estaba metiendo un scope que no estaba detectando aquí y bueno, no quiero complicar esto más. Vamos a dejarlo así simple. Entonces aquí sí que vamos a comentar. Creamos un request y un response para obtener el JSON que queremos, ¿vale? Entonces aquí, esto lo voy a hacer multilínea para que podamos aquí definir el request. Es la petición al servidor del API, ¿vale? Y el response es donde petición guardamos los datos que obtenemos de la petición, ¿vale? Básicamente así es como funciona. Y ahora pues ya nos metemos en la parte de archivo, que sería creamos un stream, ¿vale? De forma similar a lo anterior. Ya podemos a partir de ahí pues leer, escribir, etcétera, ¿no? Vale, entonces vamos a crear un stream, o sea, ya hemos creado que diga el stream. Vamos ahora a usar Stream Reader, ¿vale? Porque realmente lo que nos interesa es leerlo, ¿vale? Stream Reader, ¿vale? Nuevo Stream Reader que toma esto, ¿vale? O sea, toma el dato que hemos recibido anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer todo nuestro objeto. Como es un JSON, podemos llamarlo variable JSON. Es igual a leer hasta el final, ¿vale? O sea, reader, fijaros que nos autocompleta bastante bien, reader, y usamos dentro de reader, de este reader, el método leer hasta el final, ¿vale? Que es un poco más ágil que lo que hemos visto antes. Lee todos los caracteres de la posición actual hasta el final del stream, ¿vale? O sea, el stream es todo el archivo, o sea que al final aquí en esta variable estamos guardando pues la lectura de todos los datos que tenemos en el JSON, ¿vale? Y finalmente, pues ya que tenemos los datos, podemos nosotros hacerle un poco lo que queramos, ¿no? Con esos datos. O sea, vamos a escribirlo y ya está, ¿vale? Por el momento. Vamos a escribirlo, a ver cómo queda. Venga. Y a ver aquí. Vamos a salir de aquí, vamos a entrar en JSON. ¿Lo puse con mayúscula? Sí. A ver. Venga, sí, estoy en la carpeta correcta. Vamos a borrar esto y vamos a hacer .NET Run. Y esto puede tardar un poquito porque ten en cuenta de que tenemos que recibir el recurso. Y ahora ya tenemos el JSON disponible para leer, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros podemos ya manipular estos datos, ¿vale? O sea, quiero decir, si creamos una clase que modelice los datos que vamos a recibir, podemos nosotros a un campo determinado llamarlo, o sea, bueno, a los campos que hay aquí, pues llamarlos de alguna manera y hacer la deserialización de este JSON, ¿vale? Y a partir de ahí, pues separar cada uno de estos campos de alguna forma u otra, ¿vale? Eso lo veremos un poquito más adelante cuando sigamos con este ejemplo. Y bueno, pues hasta aquí hemos aprendido algo bastante útil, que es consumir un API, ¿vale? Por cierto, aquí me sale un warning que dice que web request create, ¿sabes? Cuando sale este tipo de warnings,
dice que este método está obsoleto, ¿vale? Que utilicemos HTTP client en su lugar, ¿vale? O sea, que no lo hagamos de esta forma. Entonces, bueno, como veis todavía funciona, pero cuando ya empiezan a salir estos warnings de obsoleto, pues lo recomendable es pasar a usar el otro objeto o la otra clase o el otro método que nos esté recomendando por aquí, ¿vale? Entonces eso lo veremos en un vídeo siguiente donde sigamos con este ejemplo en particular que me ha resultado bastante, me parece bastante instructivo, ¿vale? Donde pues cambiemos eso y sigamos aquí pues tomando los campos, digamos, del JSON, ¿no? Para utilizarlos en nuestro programa y aplicar alguna lógica en particular, ¿vale? Eso me parece bastante interesante. Y ya os digo, en principio, pues las APIs se usan bastante en programación y veis un poco la utilidad, ¿vale? Que realmente estamos recibiendo datos del exterior, ¿vale? O sea, de otro servidor directamente que está donde sea en el mundo, lo estamos pasando a nuestro programa y podemos empezar a hacer uso de esos datos, ¿vale? Eso es la parte importante. Entonces vamos a quedarnos con esta parte que al final ha sido muy parecida e incluso más breve que la parte del... que la parte de análoga en el ejercicio anterior, ¿vale? O sea, ha sido la parte de escribir el JSON, pues una vez que ya lo tienes es, como veis, inmediato, ¿vale? O sea, pero claro, ahí salen muchos datos, entonces obviamente hay que hacer un procesamiento de esa información para que nosotros podamos, pues de forma adecuada, ¿no? Quedarnos con la información que nos interese, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que viene a colación de este proceso. Vale, entonces vamos a poner esto por aquí también, de que estamos escribiendo. Vale, entonces aquí la escritura. Vale, y la lectura, pues ya lo vimos también en otra parte. Es muy parecida. A ver, me he ido a otro sitio. No. ¿Vale? La lectura es realmente 3/4 de lo mismo una vez que tenemos entendido esto. Básicamente se trata de usar Stream Reader en vez de Stream Writer y el proceso es similar, ¿no? O sea, se abre el stream, se abre el archivo correspondiente, se hace la lectura y todas las operaciones que queramos y relacionadas con eso, o sea, quiero decir que podemos querer guardarlo en otro archivo, etcétera. Pueden ser varias tareas, ¿vale? Y luego, pues, se acaba cuando se cierra el stream correspondiente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el uso de archivos por el momento y, bueno, pues en próximos vídeos seguiremos con estos ejemplos.